Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 7. Es nuestra última sesión de la materia en psicometría 2. Vamos a dar inicio y pues vamos a repasar ya por última vez el objetivo general de esta asignatura. Y bueno, pues al finalizar esta asignatura, ustedes van a poder determinar cuáles son los aspectos psicométricos de todos los instrumentos psicológicos que se pueden utilizar, así como entender cuáles son los criterios de aplicación de los tests, tales como el test gestáltico, la escala de WISC, la escala de personalidad, factores de personalidad también, y con la finalidad de que ustedes puedan entender y aplicar cuáles son los criterios de evaluación psicométrica. Entonces, de eso se va a tratar esta última sesión. Vamos a finalizar ya con los temas y hacer un general repaso de los temas vistos. Dentro de nuestro temario tuvimos 6 temas, hablamos acerca de cuál es la introducción a toda esta, a las pruebas psicométricas, la parte ética también que es importante considerar. Vimos 4 test, que es el test gestáltico visomotor de Lauretta Bender, la escala de Wechsler, que es la escala WISC, de que mide inteligencia en los niños, el test de Minnesota, que mide personalidad múltiple, y los factores de personalidad, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 factores de personalidad? Y uno de los test específicos que de hecho mide los 16 factores de la personalidad, que es el test 16PF de Cattell. Todo esto lo estuvimos viendo durante estas sesiones y hoy vamos a terminar hablando de cómo es que se debe dar la calificación, qué actividades implica la psicometría y sobre todo qué criterios generales se deben considerar. Así que pues vamos hacia allá, vamos a finalizar estos temas y hoy hablaremos justamente de cómo es esta calificación, qué actividades se deben llevar a cabo y qué criterios de aplicación, qué materiales generales y cómo son los criterios generales de calificación. Así que, bueno, pues para tener una adecuada comprensión de los diferentes tipos de pruebas psicométricas, actualmente, sobre todo en el ámbito laboral, que cada día se convierte en un ámbito mucho más competitivo, es importante entender los diferentes tipos de pruebas psicométricas que existen, porque estos pueden ser clave para encontrar a un candidato ideal dentro de las organizaciones y sobre todo que las pruebas psicométricas sí nos pueden ayudar a mantener a los equipos de una forma eficiente. Y aquí yo les coloco un ejemplo donde podamos imaginar a una empresa tecnológica como SAP, que es una empresa que se dedica a softwares sumamente desarrolladas, que busca innovar constantemente, pues bueno, es a través de pruebas de habilidades cognitivas que esta empresa llamada SAP pudo identificar cómo sus empleados resolvían problemas complejos y cómo se adaptaban a los entornos cambiantes. Entonces, gracias a esta aplicación, pues ellos pudieron llevar a cabo esta identificación del talento, ¿no? Entonces, realmente la psicometría en cualquier ámbito y específicamente en el ámbito laboral es primordial, porque realmente nos permite identificar a quiénes son nuestros mejores candidatos, nuestros mejores colaboradores y qué podemos desarrollar en ellos. Entonces, ese es uno de los aspectos primordiales. Y bueno, pues para cualquier organización que desea implementar pruebas psicométricas, va a ser crucial elegir el tipo adecuado de pruebas según el objetivo que desea, ¿no? Si decide medir inteligencia, habilidades cognitivas, liderazgo, sin importar qué sea lo que desean aplicar, pues bueno, es lo que son el tipo de pruebas que pueden utilizar. Entonces, además, lo que nos permite la psicometría es asegurarnos de contar con la ayuda de profesionales en psicometría para interpretar correctamente los resultados y poder tener con éxito decisiones informadas, que creo que esa también es una parte fundamental, que las decisiones que tomen las hagan desde una forma adecuada, desde una decisión que sea completamente informada y que velen por el bienestar del equipo y el éxito organizacional. Entonces, ahí es importante su aplicación.
Y bueno, dentro de la clasificación de las pruebas psicométricas, que también en su momento lo revisábamos, hablábamos de que podemos tener pruebas psicométricas o proyectivas, ¿no? Dependiendo de lo que se busca. También podemos tener pruebas que según su rendimiento, según su contenido o según su área de aplicación se puedan utilizar, pero también puede ser según la cantidad de evaluados o según el estímulo que se espera. Entonces, tenemos que identificar qué es lo que estamos buscando en la prueba psicométrica, hacia dónde la queremos enfocar y qué es lo que queremos obtener. Entonces, para ello es necesario que podamos identificar según qué vamos a aplicar la prueba psicométrica y orientarla. Y bueno, pues, ¿cómo se debe dar la interpretación de las pruebas psicométricas en general? No solamente en alguna en específico, porque ya vimos durante las clases cómo se interpreta cada una de las pruebas, ¿no? Eso ya lo analizamos, pero en general es importante repasar este aspecto. Y es que las pruebas psicométricas desempeñan un papel crucial en el proceso de selección de personas, ¿no? Que era lo que hablábamos. Al final, la selección de personas apoyada de la psicometría nos puede dar un panorama mucho más amplio y nos puede permitir tomar decisiones más informadas. Entonces, por eso es importante. Y es que permiten las pruebas psicométricas a los empleadores, a las empresas, conocer con más profundidad a sus candidatos y tomar estas decisiones informadas sobre la idoneidad de un candidato para un puesto en particular, ¿no? ¿Qué tan ideal es esta persona para cierto puesto? Y es que algunos de los beneficios clave de las pruebas es que la aplicación de pruebas psicométricas permite una evaluación objetiva. Es decir, ofrece una evaluación objetiva en características de un individuo y sí reduce la influencia de prejuicios, de sesgos en la toma de decisiones de la selección, ¿no? Entonces, evita que las personas seleccionen a sus candidatos con base en cómo se ven, si les cae bien o no, ¿no? Sino más bien sea una decisión objetiva. También a través de las pruebas psicométricas podemos tener una breve predicción del rendimiento, porque estas pruebas pueden ayudarnos a predecir el rendimiento futuro de los colaboradores en un rol específico. Y esto, pues, es fundamental para el éxito de cualquier organización, porque a través de las pruebas psicométricas podemos darnos cuenta si nuestro candidato puede ser el ideal para ese puesto o bien no lo está haciendo. Y bueno, pues el tema del desarrollo profesional, porque además de la selección, las pruebas psicométricas también se pueden utilizar en el desarrollo profesional para poder identificar cuáles pueden ser las áreas de mejora y orientar el crecimiento de los colaboradores. Entonces, sin duda las pruebas psicométricas nos apoyan para identificar a quienes podemos desarrollar y llevar hacia un nivel más alto dentro de la organización. Pero para ello necesitamos saber qué les hace falta mejorar, qué necesitan conocer y a través de las pruebas psicométricas, pues es que lo podemos lograr. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de pruebas psicométricas? Pues actualmente ya existen diversos tipos de pruebas psicométricas, son bastantes, hay muchos tipos y cada una está diseñada para evaluar diferentes aspectos de la personalidad, pero también de las habilidades de un individuo. Y es que algunos de los ejemplos comunes de estas pruebas psicométricas pueden ser pruebas de personalidad, como fue la que vimos en la sesión número 6, que estas pruebas de personalidad evalúan ciertos rasgos, tal cual, como es la extroversión, la apertura a nuevas experiencias, la empatía, ayudan a las organizaciones a comprender cómo es un individuo y cómo esta persona se ajustaría a la cultura de la empresa y al equipo de trabajo. Porque recuerdan, hablábamos de la introversión y la extroversión, de la apertura a nuevas experiencias o el hecho de cerrarse una persona a estas nuevas experiencias. Entonces, si dentro de la organización tengo un puesto que implica atención al cliente, contacto con personas, pues sin duda un perfil de una persona más extrovertida
puede ser favorable. Entonces, como organización también tengo que definir qué es lo que busco en los candidatos, qué se espera para cada puesto y a partir de eso evaluar a mis candidatos. También existen pruebas de habilidades cognitivas. Y es que este tipo de pruebas lo que hacen es que miden la capacidad cognitiva de una persona, la capacidad de resolución de problemas, el razonamiento lógico e incluso las habilidades matemáticas, ya que estas son cruciales para roles que requieren un razonamiento analítico, por ejemplo, ingenierías, temas que tienen que ver con finanzas, contabilidad, pues son perfiles que requieren una capacidad alta de resolución de problemas, que requieren habilidades matemáticas. Entonces, a la persona que se seleccione debe ser con base en estas habilidades cognitivas. Se tiene que definir cuáles son las habilidades esperadas, qué es lo que se espera del candidato y a partir de ahí hacer la selección. O también pruebas de actitud personal. Es decir, se evalúan las habilidades específicas, aquellas que están relacionadas con un trabajo en particular, como es la programación, la redacción, la gestión de proyectos, y buscan o ayudan a determinar si un candidato tiene dichas habilidades para realizar un trabajo en específico. Hay puestos como justamente tienen que ver con la programación, puestos ya muy específicos, robótica, biotecnología, ingeniería en plásticos, puestos sumamente críticos y que requerimos saber ciertas aptitudes en esta persona. Entonces, ahí es cuando va a aplicar. Entonces, como organización, como empresa, se tiene que seleccionar las pruebas que nos permiten obtener los resultados para el puesto que se espera cubrir. ¿Y cómo debemos interpretar los resultados de una prueba psicométrica? Pues bueno, vamos a considerar en general, sin importar qué tipo de prueba psicométrica tenemos, vamos a considerar varios aspectos. Y es que la interpretación de los resultados de una prueba psicométrica sí es una parte fundamental de todo el proceso. Entonces, para ello, lo que debemos hacer es, lo primero que tenemos que hacer es comprender los puntajes. ¿Por qué se da como resultado cada puntaje o por qué hay cada puntaje en la prueba? Es importante familiarizarnos con la escala de puntajes de la prueba y además, por lo general, se utilizan escalas que comparan los resultados del candidato con una muestra representativa de la población. Siempre para interpretar una prueba, vamos a tener una muestra representativa o un estándar con lo que se va a comparar. Entonces, los resultados obtenidos por nuestro evaluado o nuestro candidato se van a comparar con esto que ya existe establecido o estandarizado, y solamente ver qué rasgos o qué cumplimiento está haciendo. También se deben analizar las fortalezas y las debilidades. Uno de los aspectos importantes es identificar las áreas que el candidato sobresale y las áreas también en las que podría necesitar mejorar. Y es que explicarle esto o hacerle saber este aspecto le va a ayudar a comprender de mejor manera cómo se ajustan sus necesidades al puesto. Entonces, es importante que se analicen estas fortalezas y debilidades y se le hagan saber al evaluado. Se le explique aquellos aspectos que se están midiendo, qué fortalezas y qué debilidades tiene y cómo las puede mejorar. Así como también va a ser fundamental considerar el contexto, ¿no? Que es algo que muchas veces sucede y no se considera. Debemos tener en cuenta que los resultados de las pruebas deben considerar el contexto de la posición para la que se está evaluando al candidato, ¿no? ¿Qué aspectos se están evaluando? ¿Por qué se está haciendo de cierta manera? Porque también lo que podría ser una debilidad en un contexto podría ser una fortaleza en otro. Porque, por ejemplo, pensaríamos que la introversión, el que una persona sea introvertida puede parecer una debilidad, cuando en realidad si tengo un puesto de ingeniería en sistemas, donde alguien tiene que estar todo el tiempo programando, pues más bien es una fortaleza que sea una persona introvertida, porque quiere decir que no se va a distraer o que va a estar buscando el acompañamiento.
sino más bien va a ser una persona que está acostumbrada a trabajar de manera autónoma y no va a necesitar el contacto constante. Entonces, esto más que ser una debilidad se convierte en una fortaleza. Así que es importante considerar este contexto para, con base en él, identificar quién puede ser el mejor candidato y para qué puesto, porque no todos aplican para la misma posición. Entonces, ahí es importante considerarlo. El siguiente punto es cómo tenemos que llevar a cabo la interpretación de las pruebas psicométricas. Para llevar a cabo esta interpretación, siempre va a ser importante que sea un profesional quien aplique e interprete las pruebas psicométricas, ¿no? Especialmente un psicólogo que esté familiarizado con el área. Es decir, si son pruebas en el ámbito laboral, pues tendré que ser un psicólogo organizacional. Si es una aplicación de pruebas en el ámbito educativo, pues tendrá que ser un psicólogo infantil, un psicólogo de la educación, o si es dentro de un proceso terapeuta, pues un psicólogo clínico, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre va a ser, y lo ideal, es que el profesional que aplique e interprete las pruebas, sepa y conozca que para medir los resultados de las pruebas se pueden utilizar percentiles. Estos percentiles estadísticos son los que se calculan para el total de una muestra evaluada, y un percentil consta de 100 unidades. Y es que el percentil 50 es el que se encuentra en el centro de la distribución, va a ser como la parte media y se considera la calificación promedio, ¿no? Este 50%. Y es que a partir de ese valor se van a subdividir ciertas categorías. Es decir, cuando hacemos esta interpretación, el nivel más bajo es el que se ha obtenido una calificación que es menor o igual al 25% o 25 puntos o unidades. El nivel medio significa que su percentil se encuentra entre 26 y 74. Y el nivel más alto se obtiene con un promedio mayor a 75 percentiles. Así es como se debe identificar y hacer la interpretación. Tenemos que considerar cuáles son los percentiles y a partir de ello identificar en cuál se encuentran los resultados para poder decir si se encuentra en el nivel bajo, en el nivel medio o en el nivel más alto. Y a partir de eso, pues cada prueba tiene una interpretación específica. De hecho, cada prueba nos dice ciertos aspectos sumamente específicos. Pero si nos basamos como en la generalidad, pues vemos que hay percentil 100 y a partir de esto podemos tener ciertas categorías. Y bueno, pues vamos a ver la primera parte, solo que aquí está. ¿Cuáles son las claves generales para interpretar los resultados de las pruebas psicométricas? Bueno, pues cuando estamos evaluando lo que es inteligencia general, estas pruebas fueron creadas con el objetivo de identificar el nivel general de inteligencia de las personas. Y esta prueba consiste en una serie de 75 preguntas donde se mide el significado de las palabras, el razonamiento lógico, la analogía verbal. Y bueno, pues lo que se hace es que los resultados varían dependiendo del número de aciertos. Es decir, si son 75 preguntas, más de 50 quiere decir que el individuo tiene un coeficiente intelectual superior. Pero si está entre 35 y 50, puede ser superior al término medio, ¿no? Superior al promedio. Entre 20 y 34 puede ser un término medio y entre 12 y 19 es inferior al término medio. Y menos de 12 puede ser bajo o inferior. Entonces, así es como se interpreta la inteligencia general, ¿no? No nos estamos yendo a alguna prueba en específico, pero cuando hablamos de medir inteligencia general, lo podemos hacer a través de este número de aciertos. Más de 50, coeficiente intelectual superior; menos de 12, un coeficiente intelectual bajo o incluso inferior. Otro de los aspectos puede ser el liderazgo.
Y es que hay test que están enfocados a los candidatos que aplican sobre todo a puestos directivos o que van a tener personas a su cargo. El objetivo es conocer si son capaces de guiar a un equipo y sobre todo entender cómo lo van a hacer. Y una de las pruebas consiste en una serie de 60 preguntas que, de ser respondidas en una escala del 0 al 3, dependiendo de la importancia del cuestionamiento, ¿no? Y bueno, pues al final los reclutadores utilizan las cifras para definir qué tipo de líder es esa persona. Y bueno, uno de los ejemplos que se pueden utilizar es que aquellos que obtienen 1.9, que es el más común, son las autoridades obediencia, en contraste con el 1.1, que tiene un mando empobrecido, ¿no? O un bajo nivel de liderazgo. Esto es que los líderes no son capaces de guiar a su equipo, sino intentan modificar las condiciones para los objetivos que se cumplen, ¿no? Entonces, aquí es uno de los puntos. Ahí cada una de las diferentes tipos de pruebas de liderazgo nos dice exactamente, pero en esta que les muestro hace este contraste entre lo que se esperaría versus un estilo que puede ser el menos apropiado. Y bueno, pues dependiendo del tipo de prueba de liderazgo, es el tipo de puntaje. Entonces, ahorita lo estamos viendo muy general, pero cada una de las pruebas tiene una diferente forma. Por ejemplo, otra de las claves para interpretar pruebas de personalidad es que estas pruebas de personalidad se enfocan en aspectos emocionales, pueden ser también sociales, axiológicos o motivacionales, que pueden distinguir a un individuo de otros. Y es que los reclutadores o las áreas de recursos humanos sí piden a los candidatos hacer un dibujo de una figura humana bajo la lluvia, por ejemplo, donde en esta se busca observar la imagen corporal de un individuo bajo condiciones ambientales que pudieran parecer desagradables, lo que esto nos permite conocer la actitud que tendría ante actividades estresantes, ¿no? Es decir, cuando se hace un dibujo con una sonrisa, se puede concluir que hay una actitud positiva. Y esto dentro de una parte subjetiva. O en cuanto se usa la hoja, si el individuo cambia de posición, que es algo que vimos en el test de Bender, lo que significa o el significado diagnóstico que tiene el hecho de cambiar la hoja, y entonces se interpreta como rechazo a las órdenes, a las sugerencias o a las indicaciones. Pero pues todo depende del tipo de test que se esté utilizando, porque como yo les decía, pues existen muchos, son muchos los tipos de test que existen para evaluar personalidad, liderazgo, habilidades cognitivas, etcétera. Vamos a evaluar también cuáles son los principios éticos de la evaluación psicológica que han sido propuestas por la APA, que es la American Psychological Association. Y es que se establecen como criterios de carácter general para cualquier administración de un test que sea fundamental la evaluación, el diagnóstico e intervención en un contexto profesional. Esto quiere decir que los psicólogos únicamente llevan a cabo evaluaciones, diagnósticos o intervenciones siempre y cuando sea dentro del contexto de una relación profesional claramente definida. No lo podemos hacer solamente de una manera aislada. Tiene que haber una relación profesional en un contexto profesional. Otro aspecto de principios éticos habla acerca del uso de la evaluación en general y con poblaciones especiales. Los psicólogos deben intentar identificar las situaciones en las cuales determinadas intervenciones, técnicas de evaluación o incluso normativas no pueden ser aplicables o requieren de algún ajuste en la aplicación o en la interpretación debido a características que tienen que ver con el género, la edad, la raza, la etnia, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, la discapacidad del idioma o incluso el estatus económico. Es decir, esto se refiere a que, ¿qué pasa si vamos a aplicar una prueba donde no es inclusiva para personas con una diferente orientación sexual? Pues bueno, tendríamos que garantizar que no se vulneren y que no haya una discriminación por estos aspectos, que es a lo que se refiere, evitar cualquier factor que pueda considerarse discriminatorio. Y bueno, pues después
habla acerca de la interpretación de los resultados en la evaluación. Es importante que al interpretar los resultados de la evaluación, incluidas cuando hay interpretaciones automatizadas, sean los ecólogos quienes tengan en cuenta los distintos aspectos del test y las características de la persona que va a ser evaluada, y que estos pueden afectar a los juicios del psicólogo o reducir la precisión de las interpretaciones. Entonces, es importante garantizar e identificar cualquier reserva significativa que tenga adecuada, una adecuada interpretación y el uso de los instrumentos de evaluación, tanto si son ellos mismos quienes puntúan e interpretan los test o si utilizan servicios automatizados o cualquier otra forma de interpretación. Deben cuidar que esta calificación e interpretación sea de manera responsable. Ellos se tienen que responsabilizar por el proceso y garantizar que en ningún momento dañe a terceros. Entonces, aquí es donde nosotros les pedimos como pues colegas que puedan hacer una adecuada interpretación, ¿no? Que no se dañe o se vulnere a las personas. Y bueno, pues otro de los principios que se establecen como criterios de un carácter general para la administración de un test es tener directrices para los tres informatizados, ¿no? Es decir, automatizados. El entorno en el que se encuentra situada la parte terminal para realizar test debe ser tranquilo, debe ser un lugar confortable e incluso libre de distractores, ¿no? Libre de distracciones que no permitan que el evaluado se pueda distraer. Y también factores humanos, porque el entorno donde se realiza el test justamente debe ser libre, debe estar tranquilo y debe ser confortable. Debemos garantizar estos aspectos al momento de la aplicación. Y ahora vamos a pasar a hablar de cuáles son las buenas prácticas internacionales en la aplicación de pruebas psicológicas con este carácter psicométrico. Y es que, de acuerdo con el APA, las buenas prácticas internacionales en la aplicación de pruebas psicométricas viene, y aquí radica el problema, es cuando un psicólogo aplica un test a una persona o a varias y lo que obtiene son las puntuaciones empíricas que esa persona o personas obtienen en el test. Pero eso nada nos dice sobre el grado de precisión de esas puntuaciones, ¿no? No sabemos si esas puntuaciones empíricas obtenidas corresponden o no a las puntuaciones que verdaderamente corresponden a la persona en la prueba. Y es que bien podría ocurrir que las puntuaciones estuviesen, por ejemplo, algo rebajadas, debido a que ese día la persona no estaba en sus mejores condiciones o porque las condiciones físicas en las que se desarrolló la aplicación de la prueba no eran las más adecuadas o porque la relación establecida entre los aplicadores de las pruebas y las personas a evaluar dejaron mucho que desear. Y es que tenemos que considerar este aspecto, porque puede ser que la interpretación o el puntaje de la prueba se pueda ver afectado por estos factores, porque no se le está dando el adecuado cuidado o atención a lo que yo les decía en una de las partes de las sesiones, a lo que se considera el rapport, que es este adecuado acercamiento, que se desarrolle la prueba en condiciones estandarizadas. Eso es fundamental. Tenemos que cuidar ese aspecto. Entonces, pues bueno, se sugiere
que para garantizar estas buenas prácticas de aplicación se sigan con las siguientes condiciones y lineamientos. El primero de ellos es establecer condiciones incluso de temperatura apropiada, porque ¿qué pasa cuando sentimos mucho calor? Pues nuestra atención se centra en ese calor que estamos sintiendo, ¿no? Y es que temperaturas apropiadas, pues yo sé que depende del estado de la república en la que se encuentren, pero puede ser entre 22, 24 grados centígrados, que haya una adecuada ventilación que permite el recambio de oxígeno, porque si no hay una adecuada ventilación, las personas se pueden sentir fatigadas por ese aspecto. Que haya ausencia de contaminación sónica, es decir, que evitemos que haya constantes ruidos alrededor. Proveer el material requerido para la realización de la prueba, ¿no? Hay pruebas que requieren de lápiz, lápices de color, borradores, hojas, cualquier otro material y debe ser otorgado al evaluado de manera inmediata. Y también otro de las condiciones ideales es adecuar la iluminación de tal forma que la persona evaluada pueda leer sin dificultad, ya sea de día o de noche. Entonces, el tema de la iluminación es un aspecto que se debe cuidar y garantizar durante toda la aplicación. Vamos a ir con otro aspecto que tiene que ver con el mobiliario, ¿no? El mobiliario debe ser cómodo para poder realmente desarrollar la prueba, que sea un escritorio cómodo, una mesa cómoda, que no haya objetos a su alrededor, velar porque el evaluado esté tranquilo, porque es de vital importancia atender a las recomendaciones para evitar o disminuir la ansiedad o la inquietud, ¿no? Entonces, una manera de reducir la ansiedad es explicar el objetivo de la prueba, cuál es la forma de contestarla y cuál es la duración, si es que va a tener una duración específica. Y que el evaluador esté entrenado en lo referente a la relación gestual y no verbal, dado que estas pueden influir en el estado emocional del evaluado, ¿no? La comunicación no verbal se tiene que cuidar y tratar de no inferir o no poder influir en las respuestas del evaluado. Otro aspecto importante considerar es tener presente el nivel de lectoescritura del evaluado, siendo que este nivel puede afectar incluso el estado emocional o la interpretación de los reactivos, ¿no? Entonces, la parte de la lectoescritura es importante considerarla en todo momento. Vamos a pasar a los siguientes aspectos y vamos a hablar de que en casos de discapacidad sí se tiene que prever y proveer de un espacio físico e incluso cognitivo que sea requerido y adecuado para las condiciones de capacidades diferentes. Ahí es donde también se tiene que ver. El evaluado es importante que esté en un estado fisiológico funcional que le permita responder los reactivos, por lo cual se deben descartar estados psicóticos, influencia de drogas o incluso influencia de alcohol, ¿no? Porque alguien que está bajo la influencia de las drogas, del alcohol o algún estado psicótico no puede responder pruebas psicométricas. Se debe tomar en consideración el horario de aplicación, dado que de acuerdo con la cronopsicología, es decir, la ciclicidad de los estados anímicos e incluso la efectividad de respuesta de las pruebas psicométricas, se sabe que puede estar afectada por varias condiciones, es decir, la hora de aplicación, el tipo de tarea, los patrones de personalidad, siendo que algunas personas responden mejor en la mañana, otras en la tarde o incluso los horarios post almuerzo, se puede presentar mayor dificultad de las tasas de respuesta. Entonces, aunque creamos que estos aspectos no son fundamentales, sí es necesario cuidarlos. Es importante cuidar estos o tener estas consideraciones con respecto a estos aspectos. Otro punto fundamental es que las pruebas no deberían ser aplicadas tras concluir jornadas laborales diurnas o nocturnas, sino en horarios posteriores donde el evaluado ya haya podido descansar, donde se encuentre más tranquilo y no se sienta presionado por el hecho de responder.
Se deben en todo momento seguir todas las instrucciones, recomendaciones e incluso contraindicaciones del protocolo o de un manual de aplicación. Es importante que el evaluador esté familiarizado con los instrumentos y con todas sus características para que realmente lo aplique de una manera apropiada. Y sobre todo, antes de dar inicio a la prueba, es importante cerciorarse que el evaluado comprende a cabalidad las consignas de ejecución, las formas en cómo va a ejecutar la prueba. Se le tiene que cuestionar: oye, ¿tienes claro? ¿Tienes alguna duda? ¿Necesitas que revisemos? Todos estos aspectos son fundamentales para garantizar una buena práctica en la aplicación de las pruebas psicométricas y que no tenemos que pasarlo por alto. Ustedes como psicólogos en formación, cuando se encuentren en el ámbito eh, laboral y ya estén aplicando, es importante garantizar estos aspectos. Entonces, considerar todos estos aspectos nos permiten garantizar una adecuada aplicación. Esto es fundamental, garantizar esta adecuada aplicación. Y bueno, pues para que las pruebas psicométricas realmente se apliquen de una manera que es ética y responsable, es importante que la prueba tenga validez y confiabilidad, que estos términos los hemos visto a lo largo de la asignatura muchas veces, y algunas recomendaciones que se dan para abordar las pruebas psicométricas es: punto uno y fundamental, conocer el formato y el tipo de preguntas, ¿no? O qué es lo que se va a evaluar. Practicar con pruebas anteriores, ¿no? Hacer esta prueba previa. Mantener la calma y confiar en las habilidades que como psicólogos se han desarrollado. Leer las instrucciones. Evitar estos pensamientos negativos que nos llevan a decir: lo vaya a hacer mal, va a salir mal, no va a ser adecuado, ¿no? Sino más bien aclarar las dudas, administrar el tiempo de una manera eficiente y reforzar las habilidades básicas. Y esto nos va a permitir garantizar una adecuada aplicación y cómo abordar de una manera efectiva las pruebas psicométricas. Siguiente aspecto que vamos a ver es cómo vamos a llevar a cabo la comunicación de los resultados. Y quiero aquí en este punto mostrarles varios artículos del Código Ético y Profesional del Psicólogo para que ustedes sepan que todo viene o todo parte desde ello, ¿no? Desde el Código Ético del Psicólogo nos ofrece bastante información sobre justamente esta parte de cómo vamos a comunicar los resultados. De acuerdo con lo que menciona el artículo 50, cuando el psicólogo hace valoraciones, evaluaciones o proporciona tratamiento, consejo, supervisión, enseñanza, consultoría, investigación o cualquier otro servicio dirigido a individuos, grupos, comunidades u organizaciones, lo hace utilizando un lenguaje razonablemente entendible para el receptor de sus servicios o de su actuación, siempre proporcionando de antemano información apropiada acerca de la naturaleza de tales actividades y posteriormente hablar sobre los resultados y las conclusiones. Si la ley o los roles organizacionales impiden que el psicólogo proporcione tal información a individuos particulares o grupos, podrá hacerlo al término del servicio, ¿vale? Entonces, aquí nos habla de cómo debemos llevar a cabo la comunicación de los resultados en cualquier escenario, en cualquier aspecto, se debe dar de esta forma. Siguiente artículo, nos habla el artículo 51 de que el psicólogo se asegura de que se proporcione una explicación de los resultados utilizando un lenguaje entendible para la persona valorada o para otras personas autorizadas legalmente para actuar en favor de esta, independientemente de que las calificaciones o la interpretación las realice el psicólogo, un ayudante o por medios automatizados o incluso a través de servicios externos. Solo es el psicólogo quien puede tomar las medidas razonables para asegurar que se den las explicaciones apropiadas sobre los resultados.
Y es que en los casos en que la naturaleza de la relación impida dar estas explicaciones a la persona evaluada o a las personas autorizadas para recibirlo, como muchas veces sucede en casos de selección, de consultoría, de preempleo o incluso de selección de elementos de seguridad, evaluaciones judiciales o forenses, debe el psicólogo aclarar con antelación que no proporcionará tales explicaciones. Es decir, si yo sé que estoy evaluando para un puesto, tengo que hacerle saber al evaluado que yo no le voy a compartir directamente los resultados a él, que se los voy a compartir a su jefe o al jefe de recursos humanos. Pero la persona que está siendo evaluada debe saber que no de manera inmediata se le van a proporcionar los resultados, o bien bajo qué condiciones sí se le van a poder proporcionar. Otro artículo que vamos a ver es el artículo 52, donde nos dice que el psicólogo se abstiene de hacer uso indebido de las técnicas de valoración, de las intervenciones, de los resultados e interpretaciones, y va a tomar las medidas razonables para evitar que otros hagan mal uso de esta información. Esto incluye el hecho de abstenerse de ceder datos o resultados crudos de pruebas a personas que no sean pacientes o clientes como es apropiado, y a personas quienes no estén calificadas para usar tal información. Otro de los artículos es el artículo 52, donde nos habla de que solamente las personas que estén adecuadas o que sean las adecuadas van a poder tener acceso a esta información y no se debe hacer un uso indebido. El artículo 53 nos dice que el psicólogo debe documentar apropiadamente su trabajo profesional y científico para facilitar la prestación posterior de servicios por parte del mismo o incluso de otros profesionales, para entonces asegurar la responsabilidad y para cumplir con los requisitos de instituciones o incluso de la ley. El psicólogo se abstiene de externar opiniones acerca de los individuos a los cuales no ha valorado debidamente en dictámenes escritos o incluso verbales, en medios de comunicación o alguna otra que sea la forma. Entonces, debe documentar apropiadamente este trabajo profesional en todo momento y cumplir con los requisitos que la ley pueda establecer. El artículo 54 nos habla de cuando el psicólogo tiene razones para creer que los archivos de sus servicios profesionales se van a usar para asuntos legales, involucrando receptores de su servicio o incluso participantes de su trabajo. Y es que tiene la responsabilidad de crear y mantener la documentación con tal detalle y calidad que sea congruente con el escrutinio razonable de un foro adjudicador. Es decir, si sabemos que los resultados se van a utilizar para temas legales, el psicólogo lo que tiene que hacer es que crea, mantiene, disemina, almacena, retiene y desecha archivos o expedientes y datos relacionados con su investigación, con su práctica y demás trabajo que de acuerdo con la ley y que de cierta manera permita cumplir con requerimientos de este código ético. Entonces, es importante garantizar este aspecto. Otro de los aspectos fundamentales que vienen en el Código de Ética es el artículo 55, que nos dice que el psicólogo no inventa datos ni falsifica los resultados de sus investigaciones publicadas. Si el psicólogo descubre errores significativos en ellas, toma las medidas necesarias para arreglarlos por medio de una corrección, retracción, erratum o cualquier otro medio de comunicación apropiado, donde hable acerca de este error que se está cometiendo, pero no inventa ni falsifica los resultados. Otro término habla acerca de la confidencialidad de los resultados, que es el artículo 61, donde dice que el psicólogo mantiene la confidencialidad debida al crear,
almacenar, recuperar, transferir o eliminar los registros y expedientes bajo su control, sean estos escritos, automatizados o en cualquier otra forma. Lo hace con apego a la ley y de manera que permita el cumplimiento de los requisitos de este presente código. Asimismo, es el psicólogo el que está obligado a tomar medidas pertinentes para proteger sus registros electrónicos de cualquier forma de incursión por parte de extraños, ¿no? Que puede llegar a ser muy común que puedan querer hackear o robar esa información y el psicólogo está obligado a tomar medidas pertinentes para proteger los registros. Eso es fundamental. Otro artículo que habla de la confidencialidad de los resultados es el artículo 62. Dice que si se va a ingresar información confidencial de receptores, de servicios psicológicos a bases de datos, a sistemas de registro accesibles, a terceras personas no autorizadas por el receptor de tales servicios, como secretarias, asistentes, técnicos de sistemas, invasores en el Internet, hackers, el psicólogo usará claves, seudónimos, códigos o otras técnicas que eviten la inclusión de la información e identificando temas personales, ¿no? Que puedan identificar información personal. Otro artículo que habla acerca de la confidencialidad es el artículo 63, que nos dice que en reconocimiento a que la posesión de datos y registros está regulada por principios legales, el psicólogo toma las providencias razonables y apegadas a la ley con el fin de tenerlos siempre disponibles, en la medida en que se requieran, para servir a los mejores intereses de los pacientes, clientes individuales o organizaciones, sujetos o participantes de la investigación o a otro que corresponda. Entonces es importante este reconocimiento de la posesión de datos y registros. Otro artículo que también habla acerca de la confidencialidad de los resultados es el artículo 64, que nos dice que el psicólogo no puede retener registros o expedientes bajo su control que se le soliciten y sean indispensables para el tratamiento de un paciente o de un cliente por falta de pago correspondiente, excepto cuando la ley así lo disponga, ¿no? Entonces no puede retener esta información por falta de pago, a menos que la ley así lo indique, si no, no puede retener estos registros. Otro artículo es el artículo 65, que nos habla de que si un protocolo de investigación aprobado por un comité institucional o cualquier otro cuerpo colegiado requiere de la inclusión de identificadores personales, estos se eliminarán antes de que la información se haga accesible a otros. Y es que si esta eliminación no es posible, antes de hacer la transferencia o de revisar datos recolectados por otros, el psicólogo debe tomar medidas razonables para obtener el debido consentimiento de las personas cuyos nombres aparecen, ¿no? Siempre se tiene que tener el consentimiento informado de las personas que participan, siempre. Este aspecto es fundamental. Vamos al siguiente artículo, que es el artículo 66, que nos dice que el psicólogo que revisa materiales enviados para publicación, financiamiento u otros arbitrajes de investigación, en todo momento respeta la confidencialidad y los derechos de autor sobre tal información. Siempre este aspecto es fundamental cuidarlo. El artículo 67 nos dice que el psicólogo no menciona en sus trabajos escritos o al dar clases o conferencias o por otros medios públicos, no menciona información confidencial obtenida durante el curso en el trabajo en el que se identifiquen personas o grupos, ya sea estos sus pacientes, clientes individuales, organizaciones, estudiantes, sujetos de investigación u otros receptores de sus servicios, a menos que estas personas u organizaciones den su consentimiento por escrito a que haya alguna otra autorización ética o legal para hacerlo. Entonces,
En todo momento el psicólogo debe contar con un consentimiento por escrito para que podamos mencionar el nombre de otras personas. Por eso es importante cuidar este aspecto, para evitar que se rompa o que se viole esta parte. El artículo 68 nos habla de que en sus presentaciones científicas profesionales y publicaciones, el psicólogo disfraza la información confidencial de personas u organizaciones que se tratan, de modo que otras personas no puedan identificarlo y que las discusiones resultantes no dañen a sujetos que pudiesen identificarse. Entonces es importante que cuando se mencione a una persona, se disfrace su nombre o se omita o se cambie para evitar un daño a esas personas. Y por último, el artículo 69 dice que el psicólogo hace planes por adelantado para que la confidencialidad de los registros, de los expedientes e incluso de los datos quede protegida en la eventualidad de puede haber una muerte, una incapacidad, una jubilación o un retiro de la práctica. Entonces, es importante hacer planes por adelantado para que la confidencialidad de los expedientes quede protegida en todo momento. Y bueno, pues vamos a ir a las conclusiones de esta asignatura. Al final, los test psicológicos sí son herramientas indispensables en el campo de la evaluación psicológica, sin duda, porque nos proporcionan datos objetivos, datos cuantificables sobre las diferentes dimensiones de la psique humana. Y es que lo que hemos visto a lo largo de esta asignatura es que hemos visto todos estos aspectos fundamentales, ¿no? Es importante reconocer las limitaciones que son inherentes a los test, que puede haber sesgos culturales, puede haber una interpretación subjetiva y también es importante en todo momento cualquier tipo de test, manejarlo con sensibilidad y ética. Al mismo tiempo, las aplicaciones éticas y responsables de estos instrumentos van a ser fundamentales para asegurar un uso beneficioso en contextos clínicos, educativos y laborales, promoviendo así un desarrollo personal y profesional más informado y sobre todo más equitativo. Así que agradezco mucho su atención, les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien. Gracias por su tiempo y su asistencia. Hasta luego.